Entonces, el objetivo, como les decíamos, esto viene desde una iniciativa que partió hace un par de años atrás por parte de nuestra empresa, que es el objetivo de poder nosotros exponer cierto conocimiento para que ustedes puedan conocer también las bondades de, el entorno Microsoft, ¿ya? Para los que no nos conocen, IMS es una empresa que de hecho hace un par de años atrás pertenece al grupo Tibit, ¿ya? Y nosotros como empresa llevamos más de 15 años en el mercado y nos especializamos en tecnología Microsoft. De hecho, somos uno de sus principales partners aquí a nivel latinoamericano, ¿ya? En donde hemos trabajado muy de la mano con Microsoft en distintas líneas. Y yo diría que en la parte de inteligencia artificial, cuando esto nació, con ellos la parte inicial, cuando esto hubo que acompañar harto a los clientes para poder que ellos entendieran este tipo, esta nueva tecnología, fuimos uno de los partners seleccionados para poder ir acompañando también a los clientes en lo que era la adopción de esta tecnología, ¿ya? A nivel de inteligencia artificial este año, esta sería la segunda sesión que vamos a hacer. La primera fue teórica, ¿ya? ¿Y por qué fue teórica? Porque teníamos que contextualizar en dónde está el tema de inteligencia artificial desde el ámbito de Azure. Hay que entender que la inteligencia artificial está ahora en todo el entorno de Microsoft, ¿ya? Pero tiene distintos nombres, ¿ya? Por una parte está Copilot. Desde la otra parte está el Office 365, que también incorpora ahora temas de inteligencia artificial. Y está todo lo que ahora llaman Azure AI, que es todo el stack tecnológico que ofrece Azure para poder generar soluciones con inteligencia artificial. Y es aquí donde yo les pido que al menos me puedan hacer así como un dedito para arriba ahí en el chat o colocarme así como dentro de los participantes si es que alguien participó en la primera sesión de inteligencia artificial, la cual fue más técnica, solo ahí sí nos pueden ir diciendo, dejando alguna marca para que nosotros más o menos tengamos también el contexto de quienes participaron en esa primera sesión. ¿Ok? Ya al menos ya veo, ah, creo que fue Eric, al menos que alcancé a ver así a la rápida que me levantó la mano, ya que es del mismo. Ya, entonces, en ese contexto, lo que nosotros hicimos fue decir, dentro del entorno de Microsoft donde se encontraba Azure ahí. Claro, ahí tenemos a Adriana que nos dice que solo estuvo en el de Power Automate. ¿Ya? Entonces, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo a dar un pequeño resumen en una sola lámina. ¿Cuáles son los beneficios de hacer asistentes con Azure AI? Cuando hablamos de Azure AI, para que ustedes entiendan, esto está en el entorno de OpenAI, Machine Learning, todo lo que es la parte de reconocimiento de voz, reconocimiento facial, lo que es lectura de documentos de manera inteligente, toda esa suite, hoy día Microsoft lo llama Azure AI, ¿ok? Que es son las herramientas que hoy día permiten con recursos de Azure ya, más bien dicho, componentes de Azure, hacer soluciones de inteligencia artificial. No todo se hace con OpenAI, que es como lo más conocido por el tema de ChatGPT, sino que hay cosas que uno podría saltarse y no verlas a través de Azure AI. De hecho, antiguamente con una de las primeras tecnologías con las cuales nació el tema de inteligencia artificial, que era Luis, ya que era una solución de inteligencia artificial, una de las primeras que sacó Azure, que hoy día se migró y se llama CLI, el cual permitía reconocer intenciones y no necesariamente uno pasar por OpenAI para poder hacer exactamente lo mismo. Entonces, al final depende mucho en el contexto de dónde uno quiere hacer las soluciones, qué tipo de herramientas quiere hacer. De ahí luego vamos a explicar la arquitectura referencial y los servicios que vamos a mostrar hoy día dentro de este asistente que les vamos a mostrar. Ya vamos a mostrar después el ejemplo que hoy día les traemos se divide en dos ámbitos. Uno en lo que es la ingesta de documentos para poder generar en base a eso una base de conocimiento y por otra parte cómo un asistente empieza a interactuar con esta base de conocimiento. Esos van a ser los dos ejemplos que hoy día los vamos a mostrar a nivel de código.
¿ok? Y con eso la gracia es que ustedes nos puedan también en estas líneas ir ustedes haciéndonos preguntas y también nosotros poder transmitirle a ustedes durante estos 3 años, cuáles han sido nuestras experiencias y dolores que también hemos vivido con esta tecnología, cuáles han sido los bemoles que hemos vivido, porque también, como siempre hablamos con nuestros clientes, esto no es magia, ya hay cosas que va a responder bien, en otras donde hay que customizar, y tal como hoy día lo dice ChatGPT, después de cada resultado, él dice, igual hay que corroborar lo que está dando como resultado, porque no necesariamente lo que responda en el contexto que uno le está preguntando, quizás la respuesta es correcta. ¿Ok? Otra de las cosas que es fundamental para nosotros hoy día, tal como en la primera sesión nosotros declaramos que era una sesión mucho más teórica, hoy día pasamos a una sesión opuesta. Hoy día es una sesión técnica, donde vamos a mostrar código, donde Miguel lo que va a mostrar es el cómo interactúa un código realizado, un asistente bastante simple, ya, pero orquestando los distintos servicios y así nosotros también en base a eso poder ir explicando cuál es la lógica o la arquitectura que indica Microsoft para poder orquestar estos distintos componentes, ¿ya? Entonces, como súper importante para todos los que asisten es que hoy día es técnico lo que vamos a ver, ¿ya? Ahora bien, a pesar que son cosas técnicas, por la duración que tiene este curso, también lo que hicimos y vamos a explicar es un asistente básico. A pesar que es básico, esto les va a permitir a ustedes comprender cómo esto después a ustedes les permite crear otros asistentes o la nueva arquitectura que estaba ofreciendo hace un par de meses atrás, como lo ofrece Microsoft, es generar distintos asistentes, ¿ya? Como que al final uno tiene un asistente que orquesta a otros asistentes, lo cual permite hacer de cierta manera una mejor conversión a respuestas que satisfagan la demanda que se le hace a ese asistente en particular. ¿Ya? Y como les digo, vamos a mostrar aquí cómo se integran estos recursos en Nacho. Lo importante es que después, si es que ustedes tienen preguntas, vamos a dejar cuando finalicemos esta primera parte, que es la parte como más de las láminas, vamos a abrir ahí 5 minutitos por si alguien tiene dudas o consultas que nos puede hacer. Después Miguel va a mostrar el primer ejemplo, que es cómo se inserta un documento y este queda en una base vectorial y queda disponible como base de conocimiento. Luego de eso vamos a abrir otra sesión de preguntas por si es que hay alguna duda técnica con respecto a lo que mostró por parte de Miguel. Y de ahí vamos a pasar a la tercera patita, que es decir, ahora, cómo yo ya empiezo a interactuar teniendo esta base de conocimiento, como el asistente yo le hago preguntas y él determina cómo hace, de cierta manera, la orquestación para poder armar la respuesta de cara en este caso, al cliente que esté realizando la pregunta. ¿Ok? Cualquier duda, igual la pueden, si es que quieren, ir dejando a través del chat, ¿ya? Y ahí también nosotros las vamos a ir respondiendo. ¿Ok? Pero lo principal es cuando abramos esta sesión de preguntas, que ahí ojalá nos puedan hacer toda pregunta, como siempre nosotros decimos, es súper válida porque el nivel de conocimiento con respecto al tema de inteligencia artificial, no todos hemos tenido la misma experiencia, así que yo creo que cualquier pregunta es enriquecedora para todos, para que finalmente podamos con eso interactuar y ir sabiendo la realidad de preguntas o necesidades que nacen hoy día en el entorno para poder estar responderlas. Entonces, entendiendo primero en cuáles son los beneficios de Ashura AI con respecto a por qué utilizar este tipo de solución y no Copilot o el mismo Office, que hoy día ya trae soluciones integradas de inteligencia artificial. Hoy día este tipo de tecnología lo que más se utiliza es para hacer ya soluciones de inteligencia artificial a la medida, ¿ok? Donde finalmente uno lo que quiere es hacer el, la máxima personalización y tratar de que el comportamiento se adecue a la perfección con respecto a los procesos en los cuales los queremos involucrar. Cuando yo quiero tener ese control, claramente Azure AI Foundry es lo que hoy día busca y da ese tipo de soluciones. De hecho, ahí está
OpenAI, que es como la base y es lo que generalmente se conoce en el mercado, el Azure AI Search, el que me permite buscar cierta información en lo que son mis bases vectoriales. Ya está también la parte del Machine Learning, que eso de cierta manera es otro mundo que quizás no por temas más de conocimiento, quizás no ha sido tan explosivo como lo es OpenAI, pero créanme que Azure Machine Learning es una de las herramientas más potentes que permite hoy día usar con temas de inteligencia artificial dentro de lo que es Azure AI Foundry. ¿Ok? Y como les decía, los principales beneficios: centralización y orquestación de estos servicios a la necesidad de cada uno de los procesos de negocio que uno tenga, que permite escalabilidad y flexibilidad, porque finalmente esto uno lo va orquestando en la medida de las necesidades que uno tiene. Integración nativa con OpenAI, lo cual permite uno tener el control de cómo quiere utilizar la inteligencia artificial. Ejemplo claro, o el más simple es decirle: o yo te indico la base de conocimiento, o te permito ir a buscar en otros lugares, o la famosa variable de lo que es la temperatura, qué tanto yo le permito a OpenAI que él pueda incluir dentro de sus billones de variables que él tiene, que esas las pueda complementar a la respuesta que tiene con la base de conocimiento, o él solo se tenga que regir con respecto a lo que es la base de conocimiento. Con esto, el punto que viene, creo que es uno de los fundamentales, también la seguridad y cumplimiento. Acá, como son recursos que exclusivamente uno contrata para poder tener este tipo de solución, te da mayor certeza de lo que es la seguridad, de dónde está tu información y cómo se va a ocupar, y con respecto al cumplimiento de políticas de ciberseguridad que pueda tener cada una de las compañías. ¿Ok? Ya, muchos de nuestros clientes siempre nos sacan el ejemplo de: oye, yo podría ocupar ChatGPT. Sí, se puede ocupar. Lo que uno no sabe es dónde queda mi información, qué se puede hacer con esa información en el caso de que yo no en el caso de que esté pagado y no le excluya el concepto de que no ocupe mi información para poder alimentar lo que son sus modelos, etcétera, etcétera, etcétera. En base a este tipo de solución, finalmente lo que me permite es tener el control de dónde está la información y que cumpla los estándares provistos de cada una de las organizaciones que lo implementa. ¿Ya? Y finalmente también el valor para el negocio, porque finalmente siente que la solución se adecúa a las necesidades del cliente. ¿Ok? La arquitectura referencial que vamos a ver hoy día se basa en lo que nosotros hablamos en tres aspectos. ¿Ya? Dejé la capa transversal, a pesar que esa hoy día no la vamos a mostrar, ¿ya? Pero eso la dejamos acá para que ustedes la tengan ahí como noción, ¿ya? Entonces, por una parte, es lo que nosotros hablamos desde la capa de datos, que para eso tenemos el Blob Storage, que nos va a permitir hoy día dejar todo lo que son los documentos que vamos a servir de manera de respaldo, el iSearch para todo lo que es el índice vectorial, ya la capa de procesamiento. De nuevo vamos a ocupar el iSearch, lo que es para poder extraer la información de los documentos, o sea, el hacer el upload, más bien dicho, de lo que es la información a la base vectorial. El Document Intelligence, extraer información de los documentos. Una API, que es la que nos va a permitir a nosotros orquestar todo lo que es la información. Y el Azure OpenAI para ver todo lo que es el embedding, que va a ser un término que va a explicar también Miguel en la siguiente, cuando él explique los ejemplos. Y desde la capa de la experiencia, claro, tenemos hoy día, de hecho, solo va a ser vamos a mostrar directamente el orquestador, porque esto después ustedes lo pueden integrar con cualquier canal que ustedes requieran, ya sea un canal web, WhatsApp, Teams, etcétera. Donde ustedes quieran podrían integrar esta solución, y donde vamos a mostrar cómo OpenAI genera lo que es la respuesta. ¿Y por qué vamos a hablar desde la capa transversal? Management Identity, con respecto a dar la seguridad de quienes utilizan esta plataforma, los Key Vault para poder mantener lo que es la seguridad de todo lo que son las conexiones, y el Application Insight, porque siempre esto lo recomendamos para poder ver cualquier comportamiento anómalo que tenga la solución, poder detectarlo de manera mucho más oportuna y arreglable. Em, ya, ahí he visto que igual Miguel ya está respondiendo un par de preguntas. Solo me quedé pegado con la última que decía
¿Es una solución robusta Foundry para conectar datos con SAP? Yo diría sí, pero también va a depender de cuál sea la necesidad que tengan, porque también, por ejemplo, con Copilot podrías hacerlo. ¿Ya? Entonces va a depender un poco del caso de negocio que quieran utilizar para poder determinar si es que Foundry es la solución como más robusta, ¿ya? O en este caso puede ser Copilot, que también puede ser una alternativa y que te agiliza lo que es el proceso de conexión o hacer una solución de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, hoy día, como les comenté, vamos a hacer dos ejemplos. Una es lo que es lo que es la carga de documentos y por qué esto es fundamental, porque es lo que nos permite generar la base de conocimiento. Muchos nos preguntan, oye, yo tengo tales documentos y esto lo lee de manera directa a OpenAI. No. ¿Y eso por qué? Es porque se requiere tener una cierta agilidad a la hora de poder dar respuestas a las consultas que nos hacen nuestros clientes a través de estos asistentes. Y es por eso que al final lo que se hace es hacer un preprocesamiento de estos documentos y dejarlos finalmente indexados en una base vectorial. Entonces, para esto lo que se hace es primero dejar siempre el respaldo del documento que estamos subiendo para poder mantener una versión y saber cuál fue el documento al cual cargamos a nivel de base de conocimiento. Extraemos la información con el Document Intelligent, después hacemos los famosos chunks, que también va a ser un concepto que vamos a explicar con Miguel a la hora de ir mostrando lo que es el código. Después hacemos el embedding, que ya poder hacer, ordenar todo lo que es la información para con esto hacer insert en la base de conocimiento y con esto dejar lista esa información para que los asistentes puedan conectarse en la medida que tengan acceso a esa base de conocimiento. Y por otra parte, tenemos lo que es ya la consulta. ¿Cómo este asistente va a detectar qué es lo que me están pidiendo? Y en base a eso, él va a tomar una determinación, ¿ya? De decir si es que en realidad tiene que ir a buscar la información a la base de conocimiento o en realidad él tiene que pedir algún mayor contexto para poder interactuar con la persona y con eso recién ir a la base de conocimiento. ¿Por qué vamos a mostrar eso? Porque de cierta manera eso es lo que muestra un poco la arquitectura después de tener como, de cierta manera, un nivel superior que discrimina qué es lo que me está pidiendo y en base a eso él poder tomar la mejor determinación después de dónde él se podría ir tomando si es que tuviéramos distintos asistentes, dónde ir a buscar la información de manera más certera para poder dar una respuesta más idónea a lo que me están consultando. Ya, vamos a ver cómo se consultan los prompts y cuál es la estructura de los prompts. Actualmente esto, para el ejemplo, nosotros lo tenemos de manera estática. Cómo se busca a nivel del índice vectorial los posibles campos que nos van a permitir a nosotros generar la respuesta. Y con esto después se le pasa todo al motor IA para decirle, mira, sabes que esto fue el contexto que es cual encontré y cómo él me devuelve la información en modo respuesta para esto mostrárselo de cara al cliente. ¿Ya? Eso abro un par de minutos, 5 minutos, si alguien tiene alguna duda, consulta hasta el momento lo que hemos visto, para después ya poder darle el pase a mi colega Miguel, quien nos vaya a empezar a mostrar los ejemplos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, consulta, quiere hacer alguna acotación, puede levantar la mano y ahí, así lo vamos. Creo que levantó la mano Aníbal Olivares. Creo que ya la bajó. Ah, ya. No, entonces no tiene. Ah, no, Ah, ahí no, la ahí la levantó subí de otra nuevo. vez. Ahí la subió de nuevo. Ya, Aníbal, tienes habilitado el micrófono. Hola, hola, buen día, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Mire, bueno, un gusto saludar. Estoy súper interesado en el curso aquí en conectado de muy tempranito y soy nuevo en esto, para ser Perfecto. bien sincero. Quiero conocer y aprender y tengo ciertas dudas porque como yo soy un usuario normal, el que hace las típicas consultas con prompt a ChatGPT, que es como explicaba usted que generalmente uno utiliza. Pero estoy muy interesado en esta herramienta y una de mis preguntas, donde usted explicaba, es que, por ejemplo, si yo en mi trabajo, yo con IA, Flor, ¿cómo eran? Era un nombre especial.
con la que está presentando, que es de Ah, Foundry. ha hecho Yo, ahí Foundry. Ujú. ajá, sí, Azure Foundry. Yo podría, por ejemplo, poder crear una interfaz gráfica y poderla conectar, por ejemplo, con una base de datos donde yo tenga un sistema que utiliza en mi organización. No sé, tengo un caso, ponen el nombre de un usuario y que traiga la información y la pueda mostrar a través de interfaz gráfica, por Sí, ejemplo. sí, Se puede, ya. sí que se puede. Ya. Y esta ocupa una licencia, porque por ejemplo yo en mi trabajo tenemos Tenant, tenemos Office 365, o esto es una licencia adicional, o es gratuito. ¿Cómo es en ese caso? No, todos estos recursos que de hecho son los que, por eso me vine a esta lámina, esto Ujú. de cierta manera son ciertos recursos que tú podrías utilizar para poder generar este asistente, ¿ok? Ya. Eh, Va a depender, y tal como no sé si escuchaste un poco la respuesta que yo le di a Andrés Maltés cuando me hizo la pregunta si es una solución robusta Foundry para lo que es Ujú. conectarse datos con SAP. Acá yo te voy a decir lo mismo. Con Azure y Foundry, ¿podrías hacerlo? Sí, pero siempre Ya. hay un depende. Depende de cuál sea el contexto de uso que tú quieras usar, porque si es de cierta manera, no tiene un mayor grado de complejidad o no tiene un mayor grado de personalización, ¿ya? Ujú. Claramente quizás nosotros te vamos a decir, ¿sabes qué? Azure y Foundry, que finalmente lo que requieres es ir contratando servicios a nivel de Azure y que esos se te van a ir cobrando por consumo y donde tú tienes que tener un cierto grado de codificación para que esto te funcione, quizás no te conviene tanto como si te podría convenir Copilot, que en este caso es una herramienta que ya trae su propia interfaz gráfica en la cual te permite de una manera mucho más amena. Igual requiere un cierto grado de conocimiento de programación, pero quizás es menos acabado como para esto, que de hecho ahora vas a ver cuando Miguel muestre el código y quizás puede Ujú. cubrir también tu solución. Entonces, va a depender Ah, ya. mucho finalmente de cuál sea tu necesidad, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, O sea, yo más que nada enfocado porque, te pongo un ejemplo. En mi trabajo en una oficina privada, hay unos abogados y, por ejemplo, quieren saber el artículo de la ley tanto, tanto. Y eso está en una página web donde están todos los artículos de las leyes de Chile, por ejemplo. ¿Se podría hacer eso? depende, porque ahí Ah, hay ya. un tema y ahí de hecho Miguel quizás te puede decir, Ujú. hay un nivel de complejidad. Cuando hablamos de páginas web donde eso es lo que tú quieres usar como base de O sea, conocimiento. claro, O sea, un él tiene el tema ejemplo, del web scraping, que no claro. necesariamente te pesca toda la información como corresponde. Quizás a veces conviene más tratar, si es información más estática, como tratar de descargarla y eso inyectarlo Ah, ya, a la perfecto. base de conocimiento, por Ya, ejemplo, ¿ya? perfecto. Porque Ya, al perfecto. menos con los web scraping no hemos tenido nosotros muy buena experiencia hasta el momento Ah, ya. al tratar ¿No? de hacerlo, porque ahí depende un poco también de la página, si es que de cierta manera te permite o no, y cuáles son los niveles a los cuales tú tienes que llegar para poder adquirir lo que es la información. Pero Ya, en el contexto de que se puede, se pero puede. de nuevo, hay que hacer como un análisis. Lo bueno es que sí, yo te diría que dentro de la suite de Microsoft, Ujú. para los casos que tú me has puesto, hay formas de cubrirlo, ya sea con Azure y Foundry o también puede ser a través de Copilot. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, le puedo dar ya el pase a Miguel. Extiendo ahí para que alguien más me pueda hacer una pregunta. Eh, Creo que no. ¿No? Ya, entonces, ahora le doy pase a Miguel Pizarro. Él dentro de IQMS cumple tiene el rol de arquitecto de soluciones. Hoy día en la mañana justo estábamos conversando con él. Él fue una de las primeras personas que trabajó dentro de IQMS con temas de inteligencia artificial. Ha tenido proyectos exitosos y proyectos que han sido un verdadero dolor de cabeza, donde también creo que hay, al menos yo tengo en mi memoria, de los miles de proyectos que hemos tenido con inteligencia artificial, hay dos que no nos fue bien. Ya uno con una empresa de telecomunicaciones finalmente su base de conocimiento
no permitía responder como quería el cliente. O sea, al final esto, como siempre les digo, esto no hace magia. Si yo le enseño a un niño que 1 más 1 es 3, él siempre me va a decir que es 3 y nunca me va a poder decir que es 2 porque yo le enseñé que era 3. ¿Ok? Y era un poco lo que nos pasaba con la documentación no estaba actualizada, entonces era muy difícil hacer. Y el otro caso, si es que mal no recuerdo, era con lecturas de como que el conocimiento se quiso extraer desde una base de correos, ¿ya? En donde claramente tampoco era, quizás como que estaban las respuestas como contundentes para poder responder de la manera que se quería de cara al cliente. ¿Ya? Así que ahora le doy pase ahí a nuestro colega Miguel Pizarro, arquitecto de soluciones dentro de XMS. Dale, Miguel. Perfecto. Voy a mostrar mi pantalla. Si pueden ver, por favor, me avisan para... Se ve. Ya, voy a bajar esto aquí para que no nos moleste la barra del Teams. En este caso se han nombrado varias tecnologías, una de las que siempre han preguntado o tienen curiosidad, en este caso el Foundry, que es lo que estamos viendo acá, que es finalmente una página donde tenemos todos los servicios, en este caso de inteligencia artificial, a la mano. Entonces nos permite un poco interactuar, jugar, configurar obviamente nuestro ambiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver los diversos modelos que tenemos para interactuar. Una de las cosas que nosotros siempre, cuando trabajamos en inteligencia artificial o con chatbot o relacionado a esto, nos preguntan cómo puedo entrenar el modelo. Lamentablemente estos modelos no los podemos entrenar porque son modelos preprocesados, preentrenados, que en este caso obviamente los dueños de cada uno de los modelos ya trabajó con él, ya hizo un trabajo de entrenamiento y nos entregan a nosotros para que obviamente lo podamos utilizar y interactuar con ellos a través de prompt, ¿ya? Aquí también podemos tener, obviamente, un mecanismo en donde podemos generar un mini chat, probar, hacer consultas, jugar, obviamente. Aquí, obviamente, tener estas secciones donde yo le digo, le entrego como el mensaje o el prompt del sistema. Tú eres un experto tú eres un asistente que va a ayudar, no sé, en temas contables, en temas legales, en temas de seguridad, etcétera. Y aquí es donde el usuario interactuaría y finalmente haría las consultas. Tenemos varias otras, obviamente, secciones en donde podemos hacer fine tuning, hacer otras configuraciones, pero finalmente esto es donde yo implemento o configuro los modelos que voy a utilizar. Aquí obviamente yo puedo crear modelos, ir agregándolos y configurándolos para utilizarlos dentro de mi código o de lo que voy a utilizar. En estos casos, para hacer una arquitectura en la cual nosotros necesitamos ingestar documentos y después hacer consultas, siempre necesito un modelo, un LLM en este caso, ya sea el GPT-4, el 4 mini, y ahora tenemos el 5, y también necesitamos un modelo de procesamiento de texto para generar embedding, para generar finalmente los vectores que se van a guardar dentro de la base de conocimiento, ¿ya? Otra cosa importante dentro de la ingesta es lo que tenemos, en este caso, el Document Intelligence, que nos permite escanear el documento. Aquí yo tengo un documento que descargué esta página, lo convertí en PDF en este caso, y lo voy a procesar para guardarlo, ¿ya? En este caso, el documento se llama de esta forma, y aquí yo le digo escanear obviamente a través del código, de lo que tenga, y esto me va a permitir finalmente obtener la información dentro de lo que yo estoy cargando. Voy a hacer un poco de scroll y aquí podemos ver que él va leyendo y nos va entregando el texto que va encontrando. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener a la hora de cargar información es tenerla bien estructurada, de una forma que cuando se pueda leer a través de este servicio, la información quede ordenada y pueda cargarse de forma ordenada, porque tenemos que estar conscientes de que si yo cargo información, pero no se lee de la mejor forma, al final yo la voy a guardar de esa forma o la voy a procesar de esa forma, por lo tanto la respuesta a lo mejor no es la más adecuada o la más certera, o finalmente lo que necesitamos. O por ejemplo, si dentro de la ingesta de la información que yo voy a realizar
tengo diferentes documentos que hablan de un mismo tema, pero son medios contradictorios o entregan informaciones parciales, finalmente cuando yo realice la búsqueda, a lo mejor me está respondiendo de forma correcta en base a la información que cargué, pero no es la respuesta que yo quiero. Obviamente, debido a que la interpretación humana al leer un documento es diferente a una inteligencia artificial. Tenemos que tener claro que aquí nosotros podemos hacer todo lo que queramos en base al contexto en el cual nosotros estemos parados. Por lo tanto, mucho va a depender de la información que estemos cargando y el cómo la estemos cargando, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, él puede leer toda la información, puede capturar toda la información, pero va a depender de que esa información esté bien, esté legible, esté ordenada, cosa de que nos permita obtener toda esta información. Dentro de estos mecanismos, estos servicios, Microsoft siempre está haciendo actualizaciones y mejoras en donde nos permite obtener información. Por ejemplo, aquí nos permite ver cómo nos va a llegar a través de esta información el dato, y finalmente nos provee la capacidad de poder ver cómo yo puedo utilizar estos servicios a través de diferentes lenguajes. En este caso tenemos Python, JavaScript y C#. Entonces yo puedo ir cambiando, puedo ir tomando estos códigos, ir probando y haciendo interacción con los servicios que nosotros tenemos disponibles, ¿ya? En este caso, nosotros realizamos una API a través de Python con FastAPI conectado a los servicios, y esto es lo que me provee la ingesta, es que me va a permitir obtener el documento, realizar la carga. En este caso yo estoy validando que sea PDF. Se permiten otros tipos de documentos como imágenes, TXT, a través del mecanismo, en este caso el servicio que es el servicio de búsqueda. En este caso el servicio del documento inteligente, el Document Intelligence, nos permite escanear y extraer la información. Aquí obviamente nosotros le decimos el modelo que necesitamos, el contenido se lo pasamos, y finalmente lo que va a hacer es responder esta información y entregarlo. Obviamente esto tarda un par de minutos, y aquí nosotros ya tenemos toda la información del documento que nos va a permitir procesar e informar. Una vez que nosotros ya tenemos ese documento dentro de lo que son los chatbots y mecanismos que nosotros realizamos, generalmente nosotros almacenamos el documento dentro de un block storage. Esto nos va a permitir que al momento de responder la información, yo le puedo indicar al usuario que la información se extrajo de tal documento, y a lo mejor, si es que es necesario, en algunos casos nos piden los clientes que puedan descargar el documento, cosa de que él pueda leer, llegar a la información, a la fuente de origen de donde se extrajo o se procesó la información, ¿ya? Pues nosotros almacenamos en este caso el documento, lo respaldamos, y después lo que hacemos es generar estos embedding, estos vectores. Entonces lo que necesitamos en este caso es generar trozos de información, ya que dentro de los modelos que tenemos para procesar esta información, que son estos que están acá, tienen cierto largo de texto en el cual yo puedo procesar. O sea, si yo subo un documento de 300 páginas, de 100 páginas, lamentablemente hoy en día no nos permite guardar esas 100 páginas en un solo contexto. Yo tengo que generar trocitos de ese contexto para ir almacenando trozos de información, y que después permita, en este caso, el servicio de búsqueda, que también tiene una parte de inteligencia artificial por atrás, nos permita realizar la mejor búsqueda y encontrar los trozos que nosotros necesitamos, y finalmente retornarla al servicio para responder. Entonces, finalmente nosotros hacemos los trozos. En este caso es importante el trozo, el tamaño, en este caso le estamos diciendo que es de 1200 caracteres, y finalmente nosotros hacemos un overlapping. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo este pedazo de texto, y para mí, por poner un ejemplo, son los 1200 caracteres, posteriormente el siguiente trozo yo me devuelvo, en este caso 200, por lo tanto ya no parto desde acá, sino que me devuelvo y lo tomo. Eso es para poder hacer conexión con el trozo anterior, y poder y no perder el contexto finalmente de la unión de trozos que se están almacenando, ¿ya? Entonces voy a poner un punto de interrupción acá para que haga el proceso de corte de cada uno de los trozos, y nos permita obviamente tener la división de esta información. Un par de minutos.
que haga esta información. Obviamente, al ser más largo, al ser más extensa la información, tarda un poco más y se va almacenando en diversos, haciendo el procesamiento finalmente. Segundo, vamos a ver si está. Perdón, me pasó anteriormente, lo vamos a hacer de nuevo, sin hacer la carga. Fue bastante rápido. Nuevamente va a volver a escanear el documento, lo va a subir, en este caso ya lo tiene, en este caso si vuelvo a subir el mismo documento con el mismo nombre, el Block Storage se encarga de pisar el documento anterior y realizar el proceso. Aquí vamos a hacer el proceso. Si se ven, aquí me realizó los cortes. En este caso tenemos 10 cortes en donde separó la información y es la que vamos a convertir. Hoy día acá la tenemos en texto, pero en esta parte lo que va a hacer es que lo va a convertir a vector. Es un proceso en donde el modelo nos permite convertir todo ese texto a, en este caso, decimales, un arreglo de decimales, y esto es lo que permite es que una base vectorial tiene mucha más exactitud que solamente guardáramos textos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a convertir todos los trozos, si ustedes se fijan ahora ya están convertidos en un arreglo vectorial, en donde permite guardar toda esta información. Una vez que yo ya tengo listo la información, ya la tengo procesada, ya guardé el documento, ya generé todos estos chunks, obviamente están embebidos en esta información, yo voy al servicio de búsqueda y en este caso pregunto si el servicio de búsqueda está creado o necesito crear un índice. Entendamos como el servicio de búsqueda, para que más o menos lo relacionen, es como un servidor SQL. Y cada índice es como una base de datos en el servidor SQL. O sea, es una carpeta o es un grupo de información que vamos a almacenar. En este caso yo voy a crear el índice. Si no está creado, en este caso ya lo tengo creado, vamos a entrar nuevamente acá para revisar el código. Yo tengo que crear una estructura que me permita guardar esta información. Esta estructura puede ser dinámica. No es necesario que siempre tenga estos campos, por decirlo así. Siempre yo puedo extender o agregar más información. Pero siempre tengo que tener en este caso, un campo de identificación en el cual me va a permitir posteriormente eliminar, en el caso de que yo necesite eliminar el documento para crear una actualización o porque ya no lo necesito ocupar, necesito identificarlo, por lo tanto necesitamos un ID. Este campo que está acá nos permite guardar la información de forma legible, de forma texto, en el caso que lo necesitemos. De igual forma yo guardo el nombre del documento y el sector donde se alojó el corte del documento o el espacio. Y este principalmente es el campo que guarda los vectoriales, los vectores, que nos va a permitir obviamente realizar la búsqueda a través de vector y almacenar la información. Realizamos otras configuraciones que son más técnicas, que obviamente el servicio lo necesita, como en este caso el formato, la configuración del vector. Y después, posteriormente, tenemos otras personalizaciones que nos permiten hacer búsquedas semánticas. El servicio por defecto no tiene habilitado la búsqueda semántica, pero podemos habilitarla. ¿Qué nos va a permitir eso? Obviamente, que al realizar la búsqueda va a tener una exactitud un poco mayor que si no lo utilizáramos. ¿En qué contexto? Por ejemplo, imaginemos que en algún texto dice la primera opción es realizar esta alternativa, por poner un ejemplo, pero primero es con número, no es con texto. Y el usuario después va a preguntar, en este caso, a través de primera con texto. En este caso, la búsqueda semántica le va a ayudar a identificar que primera con texto a primera con número es lo mismo. Por lo tanto, él va a hacer una relación o una búsqueda un poquito más exacta en este sentido. Una vez que realizamos todas estas configuraciones, se procede a crear, en este caso, el índice. Lo vamos a revisar para que ustedes lo puedan ver.
En este caso, este es el índice que yo he realizado para este ejemplo. Ya tengo cargados documentos. En este caso, los documentos no equivalen a los documentos físicos. Yo en este caso tengo 3 documentos cargados, físicamente, PDF. Pero esto equivale a los cortes o los chunks que yo he realizado. Aquí nos dice el tamaño total de información que he cargado, en este caso son 1.83 megas, y aquí yo puedo ir revisando la información que he cargado. Se fijan que aquí yo ya tengo el ID que yo les mencioné que iba a guardar como llave dentro del modelo. Finalmente, el contenido de lo que se cargó en este caso, el número del documento, y en este caso el chunk o el corte donde se realizó, ¿ya? Aquí en este caso no estamos mostrando el arreglo de vectores, porque si no, esta información que sería acá sería un poco menos legible, ya que me mostraría una cantidad enorme de información, pero esto me va a permitir consultar información, realizar todo esto. Finalmente yo veo la información en este caso. El servicio de búsqueda en este caso me permite tener 50 índices por servicio de búsqueda, ¿ya? Permitiéndome guardar información. Posterior a eso, una vez que ya tengo creado el índice, realizo la carga de esta información, ¿ya? Al realizar la carga de esta información, yo creo el modelo en el cual yo necesito guardar, que el modelo anterior que nosotros realizamos. En este caso estoy guardando el ID, estoy guardando el contenido, el vector, en el cual obviamente va a ir los datos, la información del archivo y el índice. Esto me va a permitir, obviamente, realizar la carga de esta información con todos los datos. Aquí va, si se fijan, aquí va el arreglo vectorial que equivale al contenido que estoy almacenando. Y una vez que finalmente almaceno, ya puedo utilizar esa información. Si bien en algunos casos demora segundos, puede demorar algunos minutos en reflejarse esta información guardada dentro del servicio de búsqueda. Porque si yo voy a ver, por ejemplo, el servicio de búsqueda que tengo cargado acá, a lo mejor me sigue mostrando los mismos 44 documentos, yo cargué uno nuevo, por lo tanto debería reflejarse en unos par de minutos. Si se fijan, ya aumentó la base de conocimiento y por lo tanto yo puedo cerciorarme que finalmente se cargó y puedo realizar la búsqueda, ¿ya? No sé si tienen pregunta en base a la ingesta de la información. Creo que no. Pasamos a ver al tiro lo que es la consulta, ¿cierto, Oliver? Sí, solo hacer yo creo que una, un disclaimer. Miguel mostró cuando hace lo que es la extracción con el tema de Document Intelligence, muestra que él trae o utiliza el modelo que es como el que viene por defecto, ¿ok? Pero también hay que entender que para cierto tipo de documentos, de hecho esto nos pasó con un cliente hace poco, no ocupamos ese modelo en particular, sino que él ya trae otro tipo de modelo, el cual te permite, él ya sabe más o menos o entiende el contexto cuando vienen órdenes de compra, notas de venta, facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que conviene es cuando yo voy a extraer la información y ya son documentos que de cierta manera tienen un cierto nivel de característica, quizás uno podría buscar ese tipo de modelo que te permita extraer de mejor manera la información de ese tipo de documentos. Y por otra parte, también lo que permite es generar como una cierta retroalimentación por parte de quien está utilizando el modelo para que él entienda que hay cierta información que puede ser como importante dentro de esos documentos para que él lo pueda convertir o entender de cierta manera como uno desea que se entienda. Nos pasó también con este cliente en particular, era que, no sé, por las direcciones podían venir en distintos contextos o podían venir informados de distintas formas. Entonces, como que uno le decía, oye, puede venir informado el campo de dirección de esta forma, de esta forma, de esta forma y de esta forma. Entonces, así él, cuando extrae lo que es la información, él logra hacer esa transformación para que finalmente uno entienda que indistintamente cómo me lo están informando el campo o en particular el dato que yo quiero extraer, él de cierta manera me lo normaliza la información como uno lo requiere después en el negocio.
¿ya? Así que eso. Démosle, Miguel, vamos a la segunda patita. Perfecto. Entonces, en este caso, nos vamos a dirigir a la parte de la consulta. Déjenme ver si tengo... Segundito. Sí, acá está el punto de interrupción, perfecto. Entonces, dentro de la que es la consulta, tenemos diferentes roles. Generalmente en un chatbot tenemos el rol de sistema, tenemos el rol de asistente y tenemos el rol de usuario. El rol de sistema, en este caso, para la inteligencia artificial o en este caso para OpenAI, es lo que veíamos finalmente acá, donde habíamos el chat, en la parte donde yo le doy las instrucciones, es donde yo le digo cómo se tiene que comportar, cómo tiene que razonar y cuál es su lógica dentro del el proceso que tiene que realizar finalmente, ¿ya? Es como el marco de en donde se tiene que mover y cómo tiene que razonar. Eh, el rol de asistente finalmente es la respuesta que me genera en este caso la inteligencia artificial a través del prompt. Y finalmente el rol de usuario es la pregunta o la consulta que va a realizar el usuario, ¿ya? Entonces aquí yo me coloco user, en este caso obviamente estamos interactuando con una API, pero finalmente esto está envuelto en una interfaz gráfica, por lo tanto el usuario lo único que va a ver es un chat donde va a interactuar, ¿ya? Entonces le voy a poner acá que es un rack y un, por ejemplo. Aquí finalmente le damos el top. El top tenemos que entender dentro de una consulta, tanto a nivel de un servicio de búsqueda, que es IA Search, como el OpenAI, nos permite obtener la siguiente información. Tenemos que pensar lo siguiente. Cuando realizo la búsqueda a través del servicio de búsqueda, la inteligencia artificial me devuelve un listado de resultados. Ese listado de resultados podría ser extenso, pero en este caso yo voy a tomar los primeros 5. Él obviamente me entrega una ponderación, me entrega un puntaje por cada una de estas respuestas. Obviamente el que está más arriba entrega un mayor puntaje y así va bajando por exactitud. Lo mismo en este caso, lo que hacemos con la inteligencia artificial, en donde nos permite, en este caso, con el top, que razone o que limite, en este caso, la respuesta a través de token, ¿ya? Entonces, vamos a realizar la interacción. En este caso, dentro de lo que yo preparé, tengo un modelo que nos permite tener historial. Es importante esto porque el usuario no solamente va a hacer una pregunta, sino va a tener una conversación en este caso con lo que es la inteligencia artificial. Por lo tanto, tomamos en este historial, tomamos la última pregunta, ya aquí está interactuando, y aquí obviamente yo ya tengo la pregunta que realicé. Aquí en este caso me estoy conectando al servicio de Azure OpenAI. Obviamente puedo interactuar con todos los otros servicios que tenemos en el mercado. Y aquí voy a hacer la primera pregunta dentro de lo que es un modelo de RAG. En este caso, que es la interacción del chatbot, en donde yo voy a identificar la intención. ¿Por qué generalmente se hace esto? Porque, por ejemplo, el usuario podría preguntar, hola, ¿cómo estás? En ese caso, yo necesito ir a buscar a la base de conocimiento eso. No es necesario, por lo tanto, si no hago, si no hago este mecanismo de descubrir la intención de la pregunta, lo más probable es que esté gastando recursos y tiempo innecesario para la respuesta que debo dar. Entonces, en este caso, generamos un completion en donde le indicamos a nivel de rol el sistema. En este caso le estamos indicando un prompt que es bastante sencillo. Obviamente eso va cambiando a diferentes realidades o necesidades que ustedes tengan, en donde yo necesito que identifique la intención en este caso, que me lo toma como una consulta, no un saludo. Y si se fijan aquí yo tengo la temperatura. La temperatura dentro de las consultas en servicio de búsqueda, en este caso en OpenAI, nos permite tener una temperatura que va desde 0 a 1, en donde yo puedo tener 0, 0,2, 0,3, 0,7, 1, en donde 0 es exactamente igual a lo que estoy preguntando, que no cree, que no haga ninguna creación de nada, tiene que responder lo más exacto y
a lo original o lo que estoy realizando. En cambio, lo que más se acerca a uno es lo más creativo que él podría generar. Obviamente no necesariamente quiere decir que va a responder mal, sino que a lo mejor si yo me acerco a uno, lo más probable es que la misma respuesta a lo mejor la tenga contextualizada de diferente forma de texto, pero siempre diciendo lo correcto lo mismo, ¿ya? En este caso, generalmente nosotros estamos jugando entre 0.2, 0.7, dependiendo de lo que nosotros queramos realizar, ¿ya? En este caso, como es súper simple, yo quiero que me responda, en este caso, 3 tipos de opciones, lo acerco lo más, en este caso, a 0, ¿ya? Ya teniendo la intención, yo puedo identificar qué es lo que necesito. En este caso, si se fijan, si era saludo, yo no necesito ir a realizar absolutamente nada más y respondo en este caso, pero en este caso yo necesito ir a la base de conocimiento, realizar una consulta. El primer paso en este caso es convertir esta pregunta a un vector. El mismo esquema, el mismo proceso que realizamos anteriormente con la ingesta del documento, en este caso me generó un arreglo de decimales, que yo finalmente voy a hacer en este caso al servicio de búsqueda una búsqueda híbrida. ¿Por qué es una búsqueda híbrida? En este caso, yo a la consulta le voy a pasar los vectores, pero también le voy a pasar el texto. Entonces voy a tener las dos alternativas para que él pueda razonar y en este caso, a través de su mecanismo de búsqueda y de inteligencia artificial, pueda obtener los mejores resultados posibles. Obviamente tengo configurado el tema de semántico. Por defecto, no necesariamente tiene que estar configurado, puede trabajar de cierta forma. Obviamente esto nos permite tener mucha más precisión. Realizo el vector en este caso, en donde yo le digo, si ustedes se recuerdan anteriormente, yo creé una estructura que nos permitía guardar la información y dentro de la estructura teníamos un campo donde guardábamos los vectores. En este caso yo necesito decirle que en el campo que vamos a realizar la vectorización, en este caso la búsqueda, a través de ese campo, finalmente, aquí dentro de los mecanismos de búsqueda, yo le entrego el top para que busque dentro de los vecinos más cercanos de su mecanismo de búsqueda y de la inteligencia que considere esa información. Además, también considero lo mismo para el top, o sea, que dentro de los resultados, que pueden ser 50, 10, 15, solamente me devuelvan en este caso 5, los 5 primeros, y finalmente yo le indico cuáles son los campos que yo necesito que me devuelva, dentro de la estructura que obviamente tenemos creada, ¿ya? Una vez que él realiza esta consulta, él me va a devolver la información y en este caso yo aquí estoy procesando ya la información, los resultados y genero una estructura que me permita obviamente tener en este caso la ID de la información que me está llegando, el contenido, el cual integró, en este caso el nombre del documento en el cual encontró la información y qué sector del documento en este caso obtuvo esa información, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos la información, ya tenemos los primeros 5 resultados que nos van a permitir, obviamente, obtener la respuesta a esta información, yo necesito generar el prompt. En este caso, nuevamente tenemos el system, en donde yo le indico, oye, tú eres un asistente, que tienes que hacer esto, tienes que pensar de esta forma, en base a esto, considera esto otro, esto es importante, siempre responde de esta forma. Obviamente ahí va a ir variando dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y finalmente aquí yo estoy generando una respuesta, en este caso, con el prompt inicial, le paso el contexto en el cual él tiene que interactuar y finalmente la pregunta a la cual debe responder, ¿ya? Genero esta estructura, que en este caso es solamente un texto, en donde obviamente aquí está la información de todo lo que extrajimos de la base de conocimiento y finalmente genero otra consulta al prompt, en este caso, perdón, a la inteligencia artificial, en donde le digo, oye, responde en base a las instrucciones que te pasé y le pasamos el prompt. Nuevamente buscamos exactitud, por lo tanto, la temperatura en este caso es baja. Finalmente él me responde y ya podemos ver que tiene la información que nosotros necesitamos. Y aquí obviamente le agrego al historial y finalmente tenemos la respuesta final que nos permite obtener la información que nosotros finalmente necesitamos. Y si se fijan, yo le puedo indicar
que aquí me devuelva de dónde extrajo la información. En este caso, me está diciendo que de este documento, de los sectores 0 y 12 de la partición de ese documento. Ese es el flujo finalmente de un chatbot. Obviamente esto puede ir variando, se puede complejizar, se pueden agregar otros mecanismos de consulta, otras bases de conocimiento e interactuar. La ventaja obviamente de realizar esto es que es mucho más flexible en este caso para poder realizar todo lo que se requiera y afinar en este caso el código o los diferentes servicios para que puedan responder a las diferentes necesidades que ustedes tienen. Esto finalmente un API, el API lo podríamos conectar, que ya lo hemos hecho, a, por ejemplo, un canal de Teams, lo podemos conectar a WhatsApp, lo podemos conectar a diferentes mecanismos o canales de comunicación, cosa que ustedes les permitan a los usuarios interactuar y tener esta información desplegada de forma más accesible para ellos. No sé si Y, ta- tienen consulta. y tal como ahí también lo dice Miguel, no tan solo el canal por el cual nos vamos a comunicar, sino que el ingreso de información no necesariamente tiene que ser texto, también de hecho hemos hecho temas con voz o cosas, pueden ser imágenes. Ahí va dependiendo de un poco ya el grado de complejidad que se requiera, es lo que uno puede ir haciéndolo, integrando y de hecho ahí ir habilitando otros servicios, los cuales permiten poder tener ese tipo de tecnología y basarse en poder contestar y que el asistente finalmente se adecue a las necesidades que tengan ustedes. Aquí abrimos de nuevo la opción de preguntas. Si es que nos pueden, si alguien tiene alguna pregunta técnica que les ha parecido. A ver, Si se cobran por el, los tokens, ahí están sí. preguntándose. Sí. Y de hecho, ahí No, Miguel les va a explicar, para que expliquemos claro. tanto los tokens de entrada como de salida. Claro, cuando nosotros generamos o interactuamos en este caso a través de la inteligencia artificial, que en este caso es OpenAI, nosotros tenemos tokens de entrada y tokens de salida. ¿Qué es un token de entrada? Esto que está acá, la consulta que nosotros realizamos. Por lo tanto, se gastan tokens al realizar esta consulta y se gastan tokens en la respuesta. En este caso, Azure tiene valores de entrada y tiene valores de salida. Por ejemplo, aquí voy a tratar de hacer lo siguiente para que lo veamos un poquito más visual. Si se fijan, yo coloqué el system acá, le vamos a poner que sí, lo vamos a dejar tal cual como está en el ejemplo que vimos, y finalmente yo acá le voy a decir, si se fijan, acá ya me está diciendo que estoy gastando tokens, y él me responde que es un saludo. Si fijan, en este caso yo gasté, y aquí me despliega cuántos tokens de entrada en este caso y cuántos tokens finalmente van estimando. Obviamente el servicio es por consumo, finalmente. Y también es por el consumo y dependiendo del modelo que utilicen. Ahora bien, una de las características que al menos fuimos viendo nosotros en el tiempo, era ir dejando un registro de todas las consultas que hacían los distintos usuarios, los asistentes que nosotros implementábamos, para saber cuánto era la utilización de token por cada una de esas consultas, lo cual después también permite llevar un historial en base a la interacción que están teniendo los usuarios, cuántos tokens son los que se están utilizando, porque así también les puede permitir optimizar de alguna forma el asistente para que consuma menos, ¿ya? Y como les decía, eso va a depender del modelo que utilicen, es la cantidad de tokens. ¿Y dónde eso ustedes lo pueden averiguar? Les voy a dejar la URL para los que no conozcan, la calculadora de Azure, en la que les permite a ustedes colocar el set o sea, colocar en la zona donde ustedes quieren habilitar el recurso y el modelo al cual ustedes quieren utilizar, y en base a eso ustedes le pueden hacer el cálculo, oye, acá, ¿cuánto salen, no sé, utilizar 10.000 tokens? Y ahí él les va a dar el cálculo. Ahora la utilización, si es que mal no el recuerdo, él va cobrando centavos de dólar por, creo que son 1.000 tokens, Si no por mal ahí más o recuerdo, menos. sí.
Ya, entonces no es un cobro excesivo. Ahora, lo que sí conviene mucho es cómo uno hace el modelo para tratar de evitar hacer consultas innecesarias a OpenAI, y por eso es que lo que mostraba dentro de este ejemplo Miguel, él tiene como un discriminador para saber si es que él tiene que seguir o en realidad devuelve lo que es la interacción con el usuario. No sé si mostraste, Miguel, eso solo si hubierais preguntado, hola, ¿cómo estás? No lo hice directamente acá, pero lo hicimos acá finalmente. Claro. Si ustedes se fijan acá, yo pregunté finalmente el hola, ¿cómo estás? Y él me indicó que era un saludo. Por lo tanto, una vez que responda saludo, finalmente yo respondo. No necesito interactuar con ningún servicio más, no gastar tiempo, no gastar recursos, etcétera. Ujú. Y obviamente eso se puede extender, ¿no? O sea, este es un ejemplo súper básico de lo que se podría hacer, pero podrían tener, de hecho, en algunos desarrollos hemos tenido más de algún punto de interacción con alguna intención, porque de repente se genera un tipo de árbol en donde necesito decidir a lo mejor dónde, a qué índice tengo que ir, o qué, cómo tengo que responder, o dónde tengo que ir a interactuar. Entonces, finalmente tenemos un punto de partida, pero en base a la pregunta y a la decisión y al tipo de intención, podemos llegar a un punto totalmente diferente que otra pregunta. Eso obviamente va a depender del desarrollo, la lógica de negocio y lo que quieran finalmente obtener. Exacto. Y ahí alguien, Patricio, me hacía la pregunta si la vectorización de documentos también tiene un costo en base a lo que son tokens. Y sí, efectivamente tienen un costo que eso es en base al modelo de embedding que se ocupe. Entonces eso también, como les comento, si quieren hacerse como una noción, de hecho voy a buscar ahora la URL de la calculadora de Azure para que en base a eso pueden ir haciendo lo que es habilitando los recursos. Pueden ahí habilitar el blob storage, pueden habilitar ahí el tema del document intelligence, el OpenAI con sus respectivos tokens de entrada, salida, el tema del embedding, etcétera, 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 y todos los recursos que ustedes requieran. Entonces con eso se pueden dar cuenta más o menos el costo que les puede salir. Aproximadamente la arquitectura puede ir como desde los 300, $350 mensuales hasta, creo que he visto modelos que hemos hecho que son más complejos, cerca de los 2000, pero es con un uso potente y con temas habilitados a temas sobre todo de voz, y son consultas, o sea, con un constante uso de la plataforma. Y creo que alguien más me hizo otra pregunta. Ah, ya, esa la respondo a Juan Francisco Morales, te respondo al tiro por el chat. Estoy buscando ahora la URL de la calculadora de Azure para que la puedan. De hecho, no sé si alguien más tiene alguna consulta, duda, comentarios que también son súper importantes que les ha parecido hasta el momento. Me gustaría ahí abrir el micrófono para que puedan hacernos cualquier tipo de comentario, dudas, consultas, que les ha parecido hasta el momento, o dónde les gustaría que pudiésemos ahondar en estos minutos que nos quedan para poder con eso aprovechar esta sesión y poder, de cierta manera, poder responder las inquietudes que puedan tener ustedes. Si levantan la mano, yo ahí encantado les vamos dando la. No, Respecto a contenedores para desplegar modelos, ¿tienen un costo también? ¿A qué se refiere con contenedores? En este caso, si te refieres en este caso al Foundry, no, yo puedo desplegar los modelos que quiera y en base al consumo es lo que te cobra en este caso Azure por cada uno de estos modelos. De hecho, aquí obviamente tienen modelos que no necesariamente son de OpenAI. Eh, Obviamente son los que muestran, pero finalmente pueden interactuar con otros modelos que no necesariamente sean exactamente de ellos. Obviamente ellos finalmente muestran lo que interactúan principalmente, pero no sé si tengo acceso en esta cuenta,
pero por ejemplo tienen modelos como el Pi 3, que es de Microsoft, que es bastante bueno para algunas cosas pequeñas, y así con Gemini o algún otro modelo que está en el mercado. Ah, ya. Ahí Ah, dice por por AKS. AKS. Que es Hoy día a nivel de Azure no, pero sí, por ejemplo, hace poquitito lanzó, por decirlo así, como un servidor, en este caso OpenAI, no Azure OpenAI, sino OpenAI, para poder levantar mi propio, muy parecido a lo que hizo DeepSeek, en donde yo puedo descargar esta base de conocimiento, el modelo, y dejarlo, por decirlo así, on-premise. En este caso, hace poquitito sacó el GPT OSS, creo, o S, no me acuerdo muy bien el nombre, no lo tengo ahora, que me permite descargarlo también en la máquina e interactuar con él. Anthropic también tiene en este caso, creo que un aplicativo que instalo en la máquina, descargo el modelo y obviamente no ocupo los recursos que están arriba. En mi opinión, no sé si será tan beneficioso. Hoy día, obviamente, la alternativa que tengo es bajar los costos de cierta forma, pero la interacción que puedo tener arriba con los nuevos modelos, porque tenemos que pensar que cada uno de estos modelos tienen fecha de caducidad o tienen versiones de mejora. Entonces yo finalmente puedo ir acá, crear el mismo modelo con el mismo nombre, con la nueva versión y sigo utilizándolo. No tengo que hacer absolutamente nada más, porque finalmente yo me conecto al servicio y me conecto al modelo por el nombre. Por lo tanto, yo podría eliminar este modelo, eh, interactuar con él, hacer configuraciones. Por ejemplo, hace poquitito en un proyecto en el cual estaba, finalmente los modelos que tenemos acá tienen como filtro de contenido. Esos filtros de contenido finalmente lo que hacen es que me restringen de ciertas preguntas o cierta información que finalmente me bloquea. De hecho, me tira un error finalmente. em, por una palabra que él considera que es inapropiada, un contexto que él considera que a lo mejor es inapropiado, ya sea a nivel de violencia, de insulto, algo por el estilo, finalmente dentro del el por defecto lo tiene bien alto, por lo tanto a veces finalmente una vez me recuerdo que tuve un problema con uno en donde en este caso el cliente tenía que hacer visita a domicilio. Entonces había una pregunta en donde dentro de su protocolo era, ¿qué hago si un niño está solo en la casa? Entonces, en este caso, el modelo consideraba que era inapropiado y me tiraba un error y no me respondía. Yo en este formato yo puedo configurar un filtro con menos niveles, en este caso de filtro, que me permita obviamente interactuar con esas par de preguntas y así sucesivamente. Entonces, sí se puede hacer. No tengo claro y la certeza de en AKS, en levantarlo en un AKS o en un Docker, pero sí sé que existen en este caso, la descarga de modelo en donde yo puedo interactuar. El primero fue DeepSeek, ahora hace poquitito salió GPT, en este caso. Anthropic también tiene el suyo, en donde nos permite generar este servidor que nos permite interactuar y conectarnos con ellos. Ahora, como bien dice y Miguel, y quizás voy a ser como bien enfático en lo que un poco les comentaba al comienzo de la sesión. Va a depender mucho del caso de negocio, el cómo uno después va armando la arquitectura, ¿ok? ¿Qué es lo que más conviene? Por ejemplo, qué es lo que más conviene usar como base de conocimiento? ¿Cuál es la solución? Si es HRI Foundry o en realidad es alguna de las otras alternativas que tiene. Si esto más conviene tenerlo todo a través de servicios con un orquestador o buscar alguna otra herramienta como por ejemplo con Power Automate, quizás hacer la conexión, va a depender mucho de cuál sea la lógica del negocio y que eso es lo que ustedes tienen que ser capaces de tenerlo como muy claro para luego de eso decir, ok, ahí armo la arquitectura. Uno de los mayores problemas que nosotros tuvimos, sobre todo al comienzo de la implementación de temas de inteligencia artificial, en realidad fueron dos problemas. Uno era, quiero tener un asistente porque sí. Entonces, como en realidad uno quería tener el asistente porque sí, claro, no se apegaba al negocio. Entonces, cuando el negocio veía la solución, nunca veía un beneficio
acorde a las necesidades que ellos tenían. Entonces, eso yo creo que en el transcurso de estos 3 años se ha ido minimizando en el mercado. Todavía quedan algunos, pero sí se ha ido minimizando. Pero lo que nosotros al menos, y esto más lo hablo desde el ámbito que dentro de la lógica de la empresa, el primero que mantiene la conversaciones con los clientes soy yo por mi rol, ya. Como que a veces nos dicen, mira, ¿sabes qué? En realidad tengo licenciamiento en tal cosa y quiero hacer una solución de inteligencia artificial. Chuta, ese tipo de también de alternativas tampoco funcionan mucho. Entonces acá es como invertir. Es decir, en realidad tengo claro qué es lo que quiere el negocio, cuál va a ser el beneficio, qué es lo que quiero cubrir o el gap que quiero cubrir. Y con ese contexto uno dice, ok, ¿sabes qué? Esto es lo que te conviene hoy día utilizar para poder finalmente con eso lograr cubrir de mejor manera las necesidades que le plantean el negocio y lo que permite finalmente es que la incorporación de ese tipo de tecnología sea adecuado. O sea, creo que esto nos pasó mucho con el primer cliente, que un cliente de la minería, al cual también, pues, junto con Microsoft, hicimos una prueba de concepto. El problema fue que al final la prueba de concepto, la lógica de cara al negocio como que no estaba clara. El área de TI quería mostrar el asistente, pero no estaba pegado a las necesidades o dolores que tenían las áreas de negocio que iban a utilizar esto. Entonces, esto cuando se liberó, las áreas de negocio como que no le vieron mucho beneficio y finalmente no, no fue fracaso, pero tampoco fue así como el punch para haber dicho, oye, sí, es una herramienta súper fuerte. Versus a otras que sí hemos visto un tema no menor y que cada vez que hacen crecer más el tema de la inteligencia artificial. De hecho, el otro caso que no, uno de los casos emblemáticos que tenemos nosotros, que es con una de las principales universidades que existen en Chile, en que ellos, ¿cuál fue la lógica? Primero partieron con una asesoría la cual les permitió a ellos decir, ok, es cómo el mundo de la inteligencia artificial entra en mi ecosistema, ¿ya? Para ver cómo esto yo lo empiezo a incorporar. Entonces nosotros lo acompañamos para poder crear toda esa estructura de lógica, de determinar cómo entraban los proyectos, priorización y con una arquitectura tal que permitía que después los proyectos entraban de manera natural. Y hoy día esa universidad internamente está utilizando muy bien lo que es el tema de tecnología y finalmente también le hace abaratar costos porque no ha gastado de manera innecesaria temas de recursos. ¿Ya? Así que eso. Patricio realizó una pregunta. Sí, Dice, ¿pueden filtrar la base de conocimiento de los modelos en base a permisos recogidos en la interfaz? Algo así como conectar el conocimiento con el modelo de manera dinámica. Personalizadas la búsqueda de vectores en base a permisos. Por lo que entiendo, no sé si voy a poder responder esta en base a lo que te voy a mencionar. Lo que se podrían hacer en ese caso, o lo que entendí de tu pregunta, es que, por ejemplo, yo aquí podría tener campos. Por ejemplo, podría tener un campo que se llame área, en donde podría señalar que el documento que estoy guardando en este caso, o en este caso la información que estoy almacenando, corresponde al área de informática, al área contable, al área de finanza, al área, no sé, de seguridad, etcétera, o tener otro campo que se llame rol. Entonces, indicar que este documento tiene el rol de gerente, tiene un rol de uso común, uso general, tiene un rol de técnico, etcétera. Y en base a eso, cuando yo realice la búsqueda, obviamente a nivel de interfaz, yo detectar que a lo mejor entró Miguel Pizarro, que es una persona técnica, y en este caso yo puedo acá, dentro de la búsqueda, agregar un filtro o un prefiltro, en este caso, que identifique todos los documentos que estén bajo el rol técnico y realice esta búsqueda en base a esos documentos y no el contexto completo que tenemos almacenado. Eso sí se puede hacer. Obviamente aquí nosotros estamos buscando completamente todo lo que está en la base de conocimiento, pero sí, en este caso, el mecanismo de búsqueda nos permite tener filtros. Y ahí en base al filtro y en base al modelo que tú creaste para almacenar en este caso, la ingesta de información,
me permite realizar búsqueda. Ojo, yo cuando creo un documento o ingesto un documento, yo cuando lo almaceno le doy una dimensión. Esa dimensión es importante. Si yo quiero cambiar esa dimensión, tengo que cargar completamente todo. No es que yo cargue un documento con una dimensión 1 y después se actualizó y me apareció un nuevo modelo de generar embedding y yo voy a cambiar la dimensión. No, eso no te lo va a permitir en este caso el servicio, porque va a tener diferentes dimensiones, por lo tanto la búsqueda ya cambia, todo el mecanismo que hay por atrás de la búsqueda obviamente se hace mucho más complejo, por lo tanto todo lo que está en base al índice en el cual estamos trabajando tiene que tener la misma dimensión, ¿ya? Eso es importante. No sé si hay más preguntas. Perfecto. Dijo ahí que claro, le quedaba claro. Ya, ahí Julio Villarroel dice, allí entonces convendría la creación de un nuevo agente. En el caso anterior, no necesariamente. Por eso, todo depende de cómo quieran ustedes interactuar con la información. Tenemos dos alternativas, o creamos dos asistentes, en este caso dos índices, en donde separemos la información, eh, donde en un índice carguemos a lo mejor toda la información relacionada con la parte técnica, en otro índice carguemos toda la información relacionada con la parte, no sé, legal, en otro índice toda la información con la parte de protocolos y seguridad. O podríamos tener un solo índice en donde cada vez que carguemos los documentos nosotros podamos identificar y dentro del modelo cargar, decir, este documento corresponde a la parte gerencial, este documento corresponde a la parte técnica, este documento corresponde a la parte de seguridad. Va a depender de ustedes cómo quieran realizar esa información. Si es mucha información, yo en ese caso preferiría dividirlo por índices. Obviamente, para ayudar en el caso, porque tenemos que entender que es lo mismo que SQL, entre más grande la cantidad de información que yo tenga, es un poquitito más engorroso encontrar o obtener el resultado que nosotros necesitamos. En este caso, si la cantidad de documentos que necesitamos cargar por cada uno de estas áreas, por cada uno de estos roles es inmensa, lo más probable que yo lo que haría es cargarlo de forma diferente, separarlo. Y de hecho hace poquitito un cliente nos pidió hacer ese mecanismo, tener diferentes índices, pero al momento de ir a consultar, que consultaran todos. Ujú. Se gasta más recursos, se gasta más tiempo, sí, pero se puede hacer igual. Ahora bien, ahí vuelvo también con el tema de la arquitectura. Cuando uno en realidad se empieza a dar cuenta que en realidad el asistente, más que ser personalizado, va a ser más genérico, en realidad que te puede responder distintas casuísticas. ¿Ya? Voy a ponerlo dentro de una organización que te podría responder cosas desde el ámbito de recursos humanos, que te podría responder algo desde el área de finanzas, algo desde el desarrollo de personas, etcétera, 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 pero que tú de cara al usuario tú quieres mostrarle una sola interfaz. Quizá ahí lo que más te conviene es, claro, es tener este controlador de asistentes en el cual el principal determina qué es lo que tú quieres consultar y él le pide después a este asistente que te entregue la información. Ya, entonces eso así uno va armando esa arquitectura que te podría hacer tener mini asistentes, los cuales están especializados a responder esa casuística en particular. En este caso podríamos tener uno exclusivo de recursos humanos, uno exclusivo de finanzas y uno exclusivo de desarrollo de personas. Y el asistente principal determina, me están consultando algo de desarrollo de personas, él va hacia allá y listo. Lo deriva para que él tome esa petición, me la devuelva y así tenemos más certeza de que te pueda responder la información idónea, porque pueden haber conceptos que son muy similares dentro de distintas áreas y ahí también el asistente no va a saber cómo discriminar, ¿ok? Entonces por eso ahí depende mucho de la arquitectura, como ustedes quieran armar estos mini asistentes y como también quieran armar la base de conocimiento.
Claro. Una de las cosas que nosotros hemos desarrollado generalmente, obviamente como estamos trabajando con este tema de la IA y tenemos varios clientes, nosotros todas las conexiones, en este caso, tenemos un maestro, un mantenedor donde generamos agente y podemos configurar todo esto, las conexiones y todo lo demás. Y por cada agente tenemos un índice en donde ellos pueden cargar información. Entonces después cuando finalmente ingresan al chatbot, ellos seleccionan el agente o el asistente que quieren interactuar. Obviamente ahí le pueden colocar un nombre, no sé, pues asistente contable, asistente del área de recursos humanos, asistente del área, no sé, de desarrollo, etcétera. Entonces, finalmente, lo que hacemos nosotros, entregamos una solución en donde obviamente ustedes pueden ir creando agentes a medida que ustedes necesiten. Y obviamente personalizando cada uno de ellos. No sé si Julio con eso respondimos tu pregunta. Ahí si nos puedes comentar, Julio, por el... Perfecto. No sé si alguien más tiene consultas, dudas, comentarios. Tal como ahí dejó también nuestra colega Daniela, el objetivo de esto era poder hacerlo, mostrarle el grado de complejidad que puede tener el orquestar los distintos servicios, eh, qué es lo que se requiere, cuáles son las lógicas que hay por detrás, ¿ya? Ahora bien, sabemos que pueden a veces quedar muchas dudas que son ya propias de cada una de las organizaciones y también del nivel de madurez que tenga cada una de ellas con respecto al nivel de consulta. Entonces, por eso que ahí dejó el correo en el cual nosotros encantados de poder, ustedes se contactan a través de correo conmigo y podemos generar una sesión sin compromiso alguno con el objetivo de que ahí podamos ya hacer una sesión mucho más personalizada con respecto a la organización de ustedes para poder ahí responder dudas, consultas y ya sea si es que requieren algún nivel de asesoría, también podemos conversar sobre ello. Ya nosotros como empresa hemos hecho tanto asesorías como también implementación de este tipo de soluciones. Y como les comentamos, siempre vamos muy de la mano con Microsoft porque lo que nos interesa es estar em, tener bien internalizado cómo hoy día está evolucionando esta tecnología que avanza bastante rápido, ¿ya? Así que nos tratamos de mantener actualizados con las mejores prácticas para que finalmente esto a la hora de implementar sea fácil a la hora em, de que ustedes se lleven un proyecto adecuado. Ahora, esa es la patita técnica. Siempre hay que recordar lo que también les comenté anteriormente, que va a depender mucho de la lógica de negocio la cual se quiere implementar, para también ahí saber cuál de todas estas tecnologías es la más idónea para poder implementar. ¿Ya? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, duda, consulta? Por lo visto, creo que no. Ya. Entonces, denme un segundito. Esto, ya. Entonces, como resumen, vimos dos ejemplos, ya que era tanto la carga como lo que era la consulta, cómo esto se orquesta. Nosotros próximamente les vamos a estar informando a través de LinkedIn cuál va a ser el siguiente curso. Es algo que para nosotros va a ser súper importante también que ahí nos puedan complementar a través de la encuesta que les pareció este curso y también darnos su feedback, porque con eso nos permite saber hacia dónde orientar también el siguiente Academy, que puede ser ya temas también asociados a voz, puede ser temas asociados a imágenes,
o puede ser un reforzamiento también asociado a los puntos que vimos con a ciertos casos que nos puedan, por ejemplo, esto de ya coordinación de asistentes o conexión esto a distintos canales, ¿ya? Entonces para nosotros es como súper importante que puedan contestar la encuesta, lo cual nos permite tener la retroalimentación y con eso seguir haciendo estos cursos orientados a las necesidades que ustedes requieren. La vez pasada, como comentario, lo que más, el par de comentarios pensaban que iba a ser más técnico y fue por eso que esta también la quisimos hacer mucho más técnico que lo que habíamos hecho la vez anterior. ¿Ya? Les agradezco a todos los que participaron. Espero que les haya servido y que se hayan quedado con el conocimiento de cómo es hacer una solución con Azure Foundry. Y nada, pues, encantados de haber estado. Gracias también a mi colega Miguel. Eh, Creo, como les digo, estamos ahí, tanto Miguel y yo estamos dispuestos ahí a cualquier duda o consulta que puedan tener post estas reuniones, se contactan a través del correo que les dejó Daniela y encantados de poder responder sus inquietudes y con eso podemos generar ya sea una reunión o me mandan un mail y a través del mail podemos ir pimponeando dudas o que tengan ustedes con respecto a lo que vimos o necesidades que puedan tener dentro de su organización. Así que eso, agradecido y como les digo, y muy importante para nosotros que puedan el tema del fondo. Y sí, Aníbal, no te preocupes que vamos a compartir el video, que ahí se muestra el código que estuvo mostrando Miguel. Y cualquier, insisto, duda, se contacta con nosotros y la resolvemos encantado. Eso sería. Muy agradecidos y que tengan un excelente día y excelente, no es comienzo.